Hola quinto, vamos a hacer un repaso de lo del teorema del seno y vamos a agregar el teorema del coseno también. Como habíamos dicho en la clase pasada, el teorema del seno quedaba definido por esta triple igualdad que me relacionaba los lados de un triángulo agudo con los senos de los ángulos interiores del triángulo. En el ejercicio que está acá me piden que escriba si son verdaderas o falsas las igualdades que están escritas. Bueno, vamos a leer la primera. El lado, miren que aquí están escritos los ángulos del triángulo con mayúscula y los lados del triángulo con minúscula. Todo depende del libro en donde se saquen, pero ustedes tienen que identificar a qué se refiere cada una de las letras que aparecen. Bueno, acá A es al seno de A, estaríamos bien. Como B es al seno de C, esto no corresponde porque lo que se relacionan son los ángulos con el lado opuesto. Así que esta es falsa. Vamos con la segunda. A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Esta es verdadera. ¿Qué sucede con la de abajo? En donde las relaciones están bien definidas, pero están al revés. Esto también es verdadero. Fíjense qué pasa si partimos de la fórmula y planteamos la igualdad. Aquí nos quedaría que A por el seno de B es igual a B por el seno de A. Esto partiendo de la fórmula del teorema. Fijémonos qué pasa con la B, que están escritas al revés. Está escrito el seno de A relacionado con un lado y el seno de B relacionado con su lado. Si nosotros tenemos que desarmar esta igualdad, el seno de A por B es igual al seno de B por A. El seno de A por B, A por el seno de B, A por el seno de B, B por el seno de A, B por el seno de A. O sea, la igualdad se lee de izquierda a derecha, es lo mismo, por eso es verdadera. Lo que no se puede hacer es esto que está acá. Si planteamos la relación primero poniendo los lados y luego poniendo los senos de los ángulos, no podemos invertirlo. Y esto es verdadero también porque está despejado. Si nosotros quisiéramos despejar de cualquiera de estas dos, supónganse que queremos despejar y dejar escritas los senos de un lado y las longitudes de los segmentos de otro, pasaríamos aquí, tenemos el seno de A, esto pasaría dividiendo, de este lado estaría el A y el B pasaría dividiendo, y estaríamos en esta igualdad en la última de acá. Solamente despejes. Bueno, y hacemos uno de teorema del seno para repasar. Bien, primero lo que hay que plantear es nombrar el ángulo, hacer un esquema del ángulo de los triángulos, poner los ángulos. Entonces vamos a poner A, B y C. Vamos a ponerle el nombre a los lados. Este va a ser A, este va a ser C y este va a ser B. Y entonces ahora sabemos que de dato me dan esto de acá y me dan este de acá y de dato me dan este de acá y me piden encontrar este de acá. Como tengo ángulos y tengo lados, utilizo el teorema del seno, que en realidad es lo único que conocen hasta ahora, pero bueno. Planteamos entonces, A es al seno de A, como en este caso C es al seno de C. Reemplazamos 4 metros es al seno de 105 grados, como lo que quiero encontrar es al seno de 60 grados. Despejamos 4 metros por el seno de 60 grados sobre el seno de 105 grados es igual a C. Se hace la cuenta con la calculadora y esto nos da que la longitud del lado C es 3,58 metros.
El teorema del coseno es otro teorema que se utiliza para resolver triángulos acutángulos o obtusángulos, triángulos que no son rectángulos, y me relaciona los lados de los triángulos con los ángulos interiores también. ¿Cuál es la diferencia entre el teorema del coseno y el teorema del seno? Es que las fórmulas obviamente son distintas, están acá, pero este se va a tener que usar sí o sí si me dan de datos tres lados del triángulo y me piden encontrar los ángulos interiores. Por ejemplo, en un triángulo ABC los valores de los lados son A, B y C, los números que tienen. Encontrar el ángulo A. ¿Cómo haríamos esto? Utilizando las fórmulas del teorema del coseno. Como nosotros queremos encontrar el ángulo A, vamos a tener que usar esta fórmula, que tiene el ángulo A. Acá tenemos el esquemita. Esto sería el lado A, este sería el lado C y este sería el lado B. Entonces, aplicando la fórmula del coseno, sería que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de A. Parece larga, pero es bastante simple después de recordar. Entonces, resolviendo, ahora queda una cuenta bastante fácil de hacer porque se hace, 14 al cuadrado, 9 al cuadrado, 12 al cuadrado, esta producto 2 por 9 por 12. Y esto se puede despejar todo. Es decir, pasar restando el 81, el 144 y pasar dividiendo el menos 216. Ustedes háganlo en los pasos que necesiten. Así les tiene que quedar. Esto es una... Cuando hacemos toda esta cuenta, siempre nos va a dar positivo. Y como queremos encontrar ahora el ángulo A, recuerden que lo que hay que hacer es shift coseno de 0,134 igual y apretar la tecla de grados, minutos y segundos. Nos queda que el ángulo es 82 grados, 17 minutos, 3 segundos. Y acá encontramos el ángulo A. ¿Qué pasa ahora si me piden encontrar el ángulo B? Bueno, tendríamos que plantear la fórmula del coseno de la misma manera. Ahora tendríamos que plantear B al cuadrado, porque es con lo que vamos a empezar. Vamos a encontrar el ángulo B, empezamos con el lado B. Tenemos que elevar al cuadrado sumando los otros dos lados, luego hacer la resta de esos dos lados multiplicando C por 2 por el coseno del ángulo que queremos encontrar. Reemplazando todo esto, vamos a hacer la cuenta. B es 9, 9 al cuadrado. A es 14. C es 12. Esto es un 14, esperen que lo vamos a acomodar. Menos 2 por 14 por 12 por el coseno de B. Otra vez, se elevan al cuadrado todos, 81, 196, 144 y 2 por 14 por 12, 3, 6 por el coseno de B. Despejando todo esto, voy a despejar todo junto. Otra vez siempre nos queda positivo porque nos va a quedar negativo el numerador de esta fracción y negativo lo que pasamos dividiendo. Para encontrar B, otra vez, recuerden que se hace el arco coseno de B. Entonces shift cos 0,771 igual la tecla de grados, minutos y segundos. Y nos queda el ángulo de 39 grados, 34 minutos, 16 segundos. Esto es B.
Muy bien. Si ahora me pidieran encontrar el lado C, el lado no, perdón, en el ángulo C. Podría volver a trabajar con el teorema del coseno y hacer todo esto, pero si yo ya tengo la amplitud del ángulo A, la amplitud del ángulo B, yo sé que los tres ángulos interiores del triángulo suman 180. Entonces, si yo hago el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, los tres ángulos interiores del triángulo suman 180 grados, quiere decir que C va a ser igual a 180 grados menos lo que vale A menos lo que vale, aquí teníamos B. Haciendo esta cuenta, nos queda que C, con la calculadora, poniendo en grados, minutos y segundos todo, y ahí encontramos el ángulo C. Si quieren hacer otra vez el teorema del coseno, se puede hacer. Si quieren utilizar el teorema del seno, una vez que tienen encontrado el ángulo A, también se puede hacer para encontrar el ángulo B. Es decir, son herramientas que me permiten resolver triángulos que no son rectángulos. Entonces, si a mí me piden encontrar los ángulos interiores, utilizo el teorema del seno para encontrar uno de esos ángulos, puedo utilizar el teorema del seno para encontrar otro, o puedo utilizar el teorema del coseno para encontrar el primero, puedo utilizar el teorema del coseno para encontrar el segundo, o el teorema del seno para encontrar el segundo. Y luego, para encontrar el tercer ángulo, puedo directamente utilizar la propiedad de los triángulos, que es esta, de los ángulos interiores de los triángulos, o puedo volver a utilizar el teorema del seno o volver a utilizar el teorema del coseno. Lo que ustedes quieran. Son herramientas que me permiten resolver triángulos que no son rectángulos. Bueno, acá les dejo para que hagan, para que trabajen. Por ejemplo, aquí hay un triángulo. Bueno, esto es completar con el teorema. Ven que si yo acá tengo, miren, el coseno de A, acá va a ir A al cuadrado. Si acá empezó B al cuadrado, acá va a ir el coseno de B. Es para que completen la fórmula y se la acuerden y se den cuenta que la fórmula es bastante fácil de ver. Bueno, acá está despejado, pero es bastante fácil de hacer. ¿Qué sucede acá? Hay que encontrar los datos que faltan. Es decir, según lo que me den, yo tengo que encontrar lo que mide el otro lado y lo que miden los ángulos. O sea, yo tengo que saber lo que miden los tres lados y lo que miden los tres ángulos. De datos en un triángulo siempre me van a dar 3 datos. Con esos 3 datos yo tengo que encontrar los que me faltan. Los otros 3. Entonces, supónganse en el primero. A mí me dan de lado un ángulo B, que es este de aquí. Me dan de lado el lado B, perdón, me dan de dato el lado B. Y me dan de dato el lado C. Puedo utilizar el teorema del seno para encontrar este ángulo de acá. Y una vez que tengo este ángulo y este ángulo, puedo encontrar el de acá. Y una vez que tengo el ángulo de acá, otra vez con el teorema del seno, puedo trabajar. Porque el teorema del seno es más fácil la fórmula y más corta. Con el B es este de aquí. Tengo dos ángulos. ¿Sí? Tengo el ángulo A, tengo el ángulo B. De dato me dan el lado C, este lado de aquí. Bueno, yo este ángulo no lo tengo, pero este ángulo lo puedo encontrar fácilmente haciendo 180 menos estos dos valores. Y una vez que tengo este ángulo y tengo este lado, puedo con este ángulo encontrar este lado con el teorema del seno. Y con este ángulo encontrar este lado con el teorema del seno. En el único lugar en donde no pueden usar el teorema del seno porque no tienen ningún ángulo es en este y en este. Siempre tienen que arrancar con el teorema del coseno. Una vez que arrancaron con el teorema del coseno y encontraron el primero de los ángulos, supongan encontraron el ángulo B, ahí pueden trabajar después con el teorema del seno. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Así que, bueno, esto es todo por ahora, chicos. Les mando un saludo.